El trastorno bipolar es una condición psiquiátrica que se caracteriza por episodios de manía o hipomanía y depresión mayor. Ahora vamos a ver de qué se trata la manía o la hipomanía. Pero tiene esto: manía o hipomanía y depresión mayor. Esta condición psiquiátrica tiene como característica la manía, y la manía es un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado. Es un estado de ánimo expansivo o irritable junto con un mayor comportamiento, actividad o energía dirigidos a objetivos que no son atribuibles a un trastorno psíquico orgánico o sustancias psicotrópicas. Esto quiere decir básicamente de que la persona se encuentra con un estado de ánimo muy anormal, por encima de lo que se considera normal, irritable, y hay mucha actividad, energía, y esto no se explica por causas orgánicas o sustancias psicotrópicas. Para decir que estamos frente a una manía, debemos decir que la mayor parte del día ocurren estos síntomas durante al menos más o igual a una semana, es decir, 7 días consecutivos. Entonces decimos que estamos frente a una manía. ¿Por qué es importante tener en cuenta el número de días? Porque cuando existe hipomanía, los síntomas son similares a la manía, pero un poco menos intensos, y la mayor parte del día van a presentarse esos síntomas, pero ya no son 7 días, sino más o igual a 4 días consecutivos. Un paciente que tiene un trastorno bipolar tendría que tener como criterios más o igual a 3 de los siguientes que vamos a exponer a continuación. Digamos, un aumento de la actividad dirigida a objetos. Estos objetos pueden ser objetos sexuales, en el trabajo o en su vida social, o agitación psicomotora. Los pacientes tienen una mayor locuacidad o presión para seguir hablando, hablan mucho, tienen una lluvia de palabras, al igual que las ideas y los pensamientos están súper acelerados. A esto se le llama vuelo de ideas, y hay una participación excesiva en actividades que digamos son riesgosas y que potencialmente pueden tener consecuencias muy negativas. Por ejemplo, el paciente puede hacer compras compulsivas, puede tener un comportamiento sexual muy indiscreto, puede hacer inversiones financieras impulsivas, y todo esto parte de los trastornos que existen con los neurotransmisores en el cerebro, que veremos también. Hay una disminución de la necesidad de dormir, la persona duerme muy poco, hay un aumento de la autoestima aparentemente o grandiosidad, y hay una gran distractibilidad. Recordemos que todos estos síntomas que hemos mencionado pertenecen a la fase maníaca de la enfermedad. ¿Por qué? Porque también tenemos una fase que es la fase de depresión. Pero cuando estamos hablando de manía, estamos hablando de todo lo que mencionamos. Existe una diferencia clave entre lo que es la manía y la hipomanía, y es la intensidad de los síntomas, como ya les dije, pero los síntomas de manía son mucho, pero mucho más intensos que los de hipomanía. Sería como estar la hipomanía un poco más alegre, y provocan estos síntomas de manía una disfunción que es significativa, y los pacientes maníacos a menudo van a requerir hospitalización porque las personas que están alrededor lo notan. Es decir, es insoportable para las personas que están alrededor debido a la intensidad de los síntomas. Ahora, puede también estos episodios de manía acompañarse de síntomas psicóticos, que estos síntomas psicóticos ya pueden incluir alucinaciones, ilusiones, delirios, distorsiones de la realidad que el paciente tiene, incluyendo escuchar voces y demás. Por supuesto, estos delirios son delirios de grandeza, y pudiera en ciertos casos, cuando son personas jóvenes, confundirse cuando hay un episodio de manía con una esquizofrenia. Por lo tanto, es uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer cuando la persona debuta con un episodio maníaco por debajo de los 30 años. Además de esto, los pacientes que tienen trastornos, este tipo de trastorno bipolar, tienen unos síntomas que están intercalados con periodos de estado de ánimo y funcionamiento que son completamente normales. La persona puede tener una vida normal, y
Tanto los hombres y las mujeres se ven afectados por igual y la enfermedad tiene un fuerte componente genético. Es decir, hay un gran componente genético en la enfermedad. El trastorno bipolar tiene una gran carga genética. Esto no quiere decir de que una persona que tiene carga genética para la enfermedad bipolar va a ser bipolar. Esto quiere decir que uno hereda los genes que predisponen a desarrollar la enfermedad si el entorno social también, digamos, contribuye. Esto lo vamos a ver también en detalle. Durante los episodios maníacos, por ejemplo, los pacientes pueden experimentar ese estado de ánimo elevado, la locuacidad, los pensamientos acelerados, la psicosis, que pueden poner en peligro la vida de ellos mismos o la vida de los demás. Pero hay otra parte muy difícil también de la enfermedad bipolar y es el episodio depresivo, porque estos episodios maníacos se intercalan con episodios depresivos. Los episodios depresivos sí se caracterizan por la tristeza, la anedonia, que es, digamos, que los pacientes no se sienten motivados por hacer actividades que antiguamente le producían placer. Y además de esto, la depresión cursa con una sensación de baja autoestima y con mucha desesperanza y culpabilidad. Aunque los episodios de manía o de depresión pueden ocurrir en cualquier momento, estos episodios son especialmente desencadenados por factores ambientales. Por ejemplo, que el paciente tenga falta de sueño, que tenga demasiado estrés psicosocial. Y los episodios maníacos pues se tratan con la forma aguda, por supuesto, con medicamentos. Muy importante el uso del litio, en ocasiones antipsicóticos y benzodiazepinas cuando es necesario para calmar el paciente un poco. No es que la benzodiazepina forma parte del tratamiento, sino que el litio, que es un estabilizador del humor, es uno de los medicamentos esenciales cuando tenemos una forma aguda de la enfermedad. El litio también se puede habitualmente usar para tratamientos a largo plazo, lleva una monitorización específica, y también el ácido valproico se puede utilizar en la enfermedad bipolar. Este ácido valproico pues no es más que un anticonvulsivante, pero que ha mostrado mucha eficiencia en la enfermedad bipolar. Es un medicamento que actúa a nivel del tálamo. La etiología de la enfermedad bipolar es multifactorial. Puede haber un fuerte componente genético, como ya lo mencioné. Si una persona tiene un familiar de primer grado, como madre, padre, hermano, afectado por una enfermedad bipolar, pues hay un mayor riesgo. También cuando existe un aumento de la edad paterna, esto trae como consecuencia mutaciones en los espermatozoides. Ya dijimos que hay desencadenantes como el estrés psicosocial. Hay medicamentos como los esteroides, digamos la dexametasona, que cuando se consume en altas dosis puede desencadenar estas crisis. Las experiencias traumáticas de la infancia, cuando el paciente no duerme bien y tiene unos trastornos severos del sueño, o cuando hay algún tipo de enfermedad física. En general, el trastorno bipolar se va a caracterizar por estos episodios alternos de manía, que a menudo también hay hipomanía, hay depresión mayor fuera de los episodios de manía e hipomanía, y puede haber en intermedio, digamos, un estado de normalidad en los cuales el individuo puede ser completamente asintomático. Esto es lo que caracteriza a la enfermedad bipolar. Hay dos tipos de enfermedad bipolar. El trastorno bipolar de tipo 1, que al menos el paciente tiene un episodio de manía y que generalmente ocurren en episodios depresivos mayores o hipomaníacos, pero no son necesarios para el diagnóstico. Y el trastorno bipolar tipo 2, en el que al menos hay un episodio de hipomanía y un episodio depresivo mayor sin episodios previos de manía. Es decir, el rasgo distintivo del trastorno bipolar tipo 1 es la manía, y para el bipolar tipo 2 pues no necesariamente tenemos la manía. Con que tengamos hipomanía y depresión es suficiente para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, aunque hay que hacer una serie de evaluaciones antes de plantear la enfermedad. Por ejemplo, hay que hacer a veces exámenes neurológicos, hay que hacer encefalograma, hay que hacer exámenes de sangre. Por supuesto, hay que descartar de que no exista una enfermedad del tiroides. Hay que detectar, por ejemplo, si el paciente tiene anemia, intoxicación por drogas, o que el paciente tenga anemia y haya una hipoxia, o que el paciente tenga una enfermedad metabólica, entonces haya una alteración de las enzimas hepáticas y el hígado esté produciendo tóxicos que envenenen el cerebro. Para descartar una demencia frontotemporal, BDRL para descartar una sífilis terciaria que puede dar manifestaciones psicóticas. En ocasiones va a ser necesario monitorizar los niveles de litio y de valproato y los niveles hepáticos de enzimas hepáticas, aspartato transferasa, alainotransferasa, para descartar toxicidad de los fármacos que se están usando.
y descartar también si se está usando anfetaminas en el examen toxicológico de orina, si hay algún tipo de enfermedad como por ejemplo infecciones que puedan estar dando este cuadro delirante, o si la paciente es femenina, pues si está embarazada, porque esto puede afectar la toma de decisiones a la hora de medicar al paciente, ya que se trata de manera distinta con respecto a los antipsicóticos, la embarazada. Un electrocardiograma para identificar si hay algún tipo de prolongación del intervalo QT o de alguna condición del corazón que puede ser agravada por el uso del litio, por el ácido valproico y por algún tipo de antipsicótico que pueda prolongar el QT. Entonces eso se desencadena arritmia en el paciente. Siempre hacer un estudio toxicológico de orina en cualquier paciente que se presente con manía, porque puede ser que sea no una manía, sino que el paciente esté consumiendo drogas, anfetamina, cocaína, etc. Y esto es lo que podemos decirle de la enfermedad bipolar en resumen. Siempre consultar un psiquiatra antes de comenzar el tratamiento, y los objetivos del tratamiento es solucionar la manía, la psicosis si está presente, y prevenir de que el paciente dañe su propia vida o la vida de otros. Y hay una terapia de mantenimiento para prevenir los episodios maníacos, reducir el riesgo de suicidio que puede estar presente en estos pacientes de manera incrementada y mejorar su funcionamiento social. Además de esto, se pueden utilizar técnicas de terapia cognitiva conductual en los pacientes combinados con la farmacoterapia, que son intervenciones psicológicas que pueden ayudar muchísimo a la calidad de vida del paciente. Y los estabilizadores del humor son el tipo de droga usada como parte del tratamiento y de la prevención de los episodios de manía aguda, de hipomanía y de depresión.